Y nos va a compartir la palabra del Señor. El Señor lo escogió en esta mañana a él, así que nos disponemos a orar por nuestro hermano, que el Señor lo unja, lo use y que sea el Señor el que hable, ¿verdad, hermano? Amén. Lo ponemos en la presencia del Señor. Señor Padre Celestial, te ponemos en tu presencia a nuestro hermano Regino. Cúbrelo con tu sangre preciosa de la cabeza a los pies, úngelo con tu poder, úsalo, Señor, que todo lo que salga de su boca seas tú mismo el que le habla a tu pueblo, Señor. Toca los corazones, ábrenos a ti para que esa palabra haga eco en nuestro corazón y sobre todo nos vayamos meditando tu santa y bendita palabra. A él disminúyelo, Señor, para que tú crezcas, y lo ponemos en tus manos, creyendo firmemente que está cubierto con la sangre de Cristo, él y toda su familia, Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Señor. Gracias, hermano. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Amén, amén. Mire, cuando la hermanita estaba hablando sobre la donación, ¿verdad? Porque no es que nos está recordando unas hermanitas que la estaba escuchando yo, que estaban compartiendo hace un tiempito, ¿verdad? En el trabajo donde trabajaba. Y estaban dos hermanas comiendo juntas y comenzaron a hablar. No, pues yo voy a tal iglesia, por allá por Riverside, yo voy a tal iglesia. Y les hablan, oh, qué bueno, yo también voy a ese cuando. Y lo digo, sí, ya no voy, es que pasan el canastito muy seguido, quieren que más. La estaba escuchando yo, ¿verdad? Y dice la otra hermana, sí, no sé por qué piden tanto. Dice, y se atrevió una de ellas a decir que son bien abusadores, los sacerdotes son bien abusadores. Y pues no me aguanté y tuve que decirle, a ver, ¿de qué están hablando? ¿De quién es el abusador? ¿O quién ha abusado? ¿Qué? Los sacerdotes nomás quieren puro dinero. Pasan la canastita y al ratito otra vez ahí viene la canastita. Yo ya no le echo. Dice, y le dije, vamos a mirar quién es el abusador aquí. Le dije, y bueno, le estuve hablando de la palabra de Dios, donde pide el diezmo. Le dije, ¿tú das el diezmo? Es que dicen que cuando se No, entonces el abusador eres tú. El Señor te pide el diezmo, aquí dice la palabra de Dios que pide el diezmo, y si pide el diezmo, que si no lo estás dando, entonces la abusadora eres tú. Lo que está haciendo el sacerdote simplemente está tratando de sacarte que sea algo, que no quieres darle nada al Señor. El sacerdote no tuviera necesidad de pasarla 2 o 3 o 10 veces si tú dieras el diezmo. Si tú dieras tus $10 o $20, pues él no tenía que pasarla de nuevo, pero tiene que pasarla 2, 3, hasta 10 veces para que des $1. Ese es el problema, ¿verdad? Y no miramos, se nos hace mucho que pasen el pedacito 1 o 2 veces, pero en realidad, pues es por eso, ¿verdad? Yo le hice la pregunta a ella, y imagínate las personas que vamos, estamos en la misa 300 personas, si todos diéramos $10, imagínate el dinero que juntan. Entonces no tendrían que pasar de nuevo, no tendrían que hacer tantas cosas, pero tienen que tratar de sacarnos lo que puedan, porque no somos agarrados y no damos nada. Digo, y si damos $1 todavía nos quejamos y todavía decimos que ya no le damos el otro $1 a la otra canasta. Y bueno, ahí estuvimos platicando un ratito, ¿verdad? Pero bueno, vamos a lo que el Señor nos ha traído el día de hoy. El Señor nos ha hecho el llamado el día de hoy, y quería, ahorita que los estaba mirando, estaba yo pensando, mire que sí, nos merecemos un aplauso, ¿verdad? Se merecen un aplauso ustedes y yo. ¿Por qué? Porque le hemos hecho caso al Señor, hemos vencido el espíritu de pereza y el espíritu de la comodidad, de estar ahí tranquilitos con una cobijita y con un cafecito en la casa, y hay que se quede el Señor por un lado, ¿verdad? Entonces, es un aplauso a ustedes. Realmente, el hacerle caso al Señor, a esa voz que el Señor pone en nuestro corazón y en nuestra mente, no es fácil. Sabemos que muchos, incluyendo los servidores, sabemos que muchos
No vienen porque, ay, ahora está haciendo frío, ahora no voy a ir. Y se queda uno ahí. Y ay, ahora está haciendo un calorón, ahora no voy a ir. El chiste es que te ponen 1000 pretextos para no venir. Ahora van a jugar las Chivas, me quedo. ¿Verdad? Ahora juega el equipo que te guste o lo que sea, ya ahí me quedo, ya no voy. Hoy tenemos party. Y ponemos cualquier pretexto. Entonces, que vengamos ya es ganancia, ¿verdad? Es lo único que quiere el Señor, que pongamos nuestra parte, que vengamos, intentemos. Él sabe que somos pecadores, Él sabe que cada rato caemos, tomamos salir de la puerta y ya tropezamos. Ya estamos pecando, ya estamos pensando mal, ya estamos por el otro lado, pero al Señor no le importa eso. A Él lo que le importa es que sigamos luchando. Él sabe, conoce nuestra debilidad. ¿Se acuerdan cuando le dijo, Pedro le dijo, no, que yo te defiendo y que esto y que el otro? Y le dijo, antes que canten 3 gallos me vas a negar ¿cuántas veces? Y eso nos dice a nosotros, dice, hey, mejor si no el pico, saliendo de la puerta ya vas a ser otro. Saliendo de la puerta vas a ser una vieja enojona. Saliendo de la puerta, llegando a tu casa, vas a respingar y a gritar y decir cuantas víboras por la boca. A tus hijos, a tu esposo, a tu esposa. En el trabajo vas a ser chismoso o chismosa. El Señor nos conoce. Pero Él no nos reclama, Él nomás dice, sigue en la lucha, sigue. Vas a caer, pero levántate, no te quedes ahí. Eso es lo importante, ¿amén? Y bueno, estamos viviendo unos tiempos muy difíciles, ¿cierto? En los cuales lo malo se ha convertido en lo bueno. Y lo bueno se ha convertido en lo malo. El otro día me estaba compartiendo una persona que estaba aplicando para trabajar en un distrito escolar. Y dice que pues, pasó el examen y todo, y lo llamaron para orientación. Y en la orientación le dijeron bien clarito, le dijeron bien clarito, que si llega un hombre, por ejemplo Pedro, y llega Pedro, pero a Pedro le gusta que le digan Rosa, tengo que decirle Rosa. Yo lo voy a mirar de frente y me va a llegar y pues lo veo hombre, ¿verdad? Y voy a tener la tentación de decirle Pedro porque se llama Pedro, pero me dijeron bien clarito, tienes que decirle Rosa, porque si le dices Pedro vas a perder el trabajo. Porque si a él le gusta que le digan Rosa y se pinta las uñas y la boca, tienes que aceptarlo y decirle, ¿qué bien estás haciendo, Rosa? Bienvenida, Rosa. ¿Por qué? Porque el mal es lo bueno ahorita en estos tiempos. Y si quieres hacer lo que es bueno, quieres decir, no, espérame, tú te llamas Pedro, estás mal de la cabecita, Pedro, ¿verdad? Tú eres Pedro, mírate bien, mírate en un espejo, mira, aquí está el espejo, mira, ¿cómo te miras? Hasta barba tienes bigote, eres Pedro. Si le dices eso, estás discriminándolo aparentemente y te van a meter hasta demanda y todos esos rollos si quieres trabajar. Entonces el mal se ha convertido en lo bueno en estos tiempos y lo bueno se ha convertido en lo malo. No puedes hacer lo bueno porque te metes en problemas. Grandemente a él le dijeron, si tú le llamas Pedro, te vamos a correr. Si quiere que le llamen Rosa y si se pinta las uñas y lo que sea, tienes que decir que bien, y apoyarlo y echarle ganas y decirle Rosa. ¿Qué podemos hacer contra esta generación, contra este tiempo que estamos viviendo? ¿Qué podemos hacer? Mucho. Estaba yo escuchando al presidente de El Salvador, el Bukele, ¿cómo se llama? Bukele. Y lo estaba admirando yo a ese hombre realmente. Porque él llega como presidente a un país que era el país peor del mundo, un país que nadie podía caminar porque era asaltado, era esto, era aquello. Y llega este hombre y yo no sé cómo le hizo, no sé cómo le ha hecho, pero convenció a toda su policía y a toda su gente a su idea de él. Y el chiste es que ahorita tiene miles y miles de pandilleros y todo eso en las cárceles. Y lo que yo estaba escuchando era de que
construyó una cárcel grandísima, la llenó de ellos y está haciendo fábricas ahí dentro de la cárcel. Y los va a poner a trabajar allí. Y va a sacar producto de ahí, y no los va a mantener. Y comenzaron a luchar ellos contra el presidente, comenzaron a querer hacer botines allí dentro de la cárcel, y él les quitó la carne y los alimentos y les dejó nomás los frijoles. Y llegó una persona de los derechos humanos allí en la conferencia. Gracias, hermanita, ya tengo una ahí, gracias a todos. Nos estamos clavados también ahí. En la conferencia, una hermana, una de derechos humanos, le empezó a echar en cara: lo que estás haciendo no está bien, los tienes allí todos apilados y todos encuerados y todo esto y esto, eso no está bien, los derechos humanos tienen que defender a esos hombres. Y empezó la mujer diciendo lo que quiso. Cuando termina le dice, me gustan tus ganas y me gusta tu ánimo y me gusta tu empuje para defender, pero ¿por qué no defiendes a aquellos que están ellos marginando en la calle? ¿Por qué no vas y defiendes a aquellos viejitos que están maltratando? Aquellas mujeres que están violando, aquellas muchachas que están violando, aquellos hombres que están matando, aquellos que están robando. ¿Por qué no vas y defiendes a ellos y no a estos que la deben y tienen que pagar? Digo, ahora, si no estás de acuerdo en que estén apilados, tú dime cuántos quieres tú y te los mando a tu casa. Así le dijo: dime cuántos quieres. ¿Quieres 100? Yo mando 100 para tu casa. Tú dime cuántos quieres tú. Y la mujer se quedó calladita. Dijo: es que está bien defender, yo no digo que no tienen derechos, pero tienen que pagar lo que están haciendo. Y ve y defiende a aquellos que le han quitado el pan, aquellos que no pueden caminar libres porque los están asaltando, violando, matando, etc. A ellos sí defiéndelos. Dijo: y si se siguen amontonando y queriendo hacer motín dentro de la casa, hasta los frijoles les voy a quitar. Y miren, así los tienen. ¿A qué voy con esto? A que en nuestra vida espiritual tenemos que ser como ese hombre está haciendo. Tenemos que ser firmes. Tenemos que ser firmes, fieles a nuestra creencia. Si nosotros creemos, tenemos una fe, una doctrina y nos enseñan algo y la creemos firmemente, tenemos que estar firmes de pie, luchando y teniendo eso como estandarte frente a nosotros. ¿En dónde? Pues empezando en la casa, ¿verdad? Con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos. El tema que hoy me inspiró el Señor le he titulado Pasa la antorcha. ¿Cómo se llama? Pasa la antorcha. ¿Por qué la antorcha? Porque estaba yo recordando cuando corren en las Olimpiadas y que corren de relevo, ¿verdad? Pasa uno con una antorcha, va corriendo y el otro la está esperando y de repente se la da y el otro sigue corriendo y así hasta que gana, ¿verdad? En la lucha libre es lo mismo. Andan los enmascarados ahí, el santo y ellos, y ya pues ya están roquitos y se la pasa la máscara a su hijo y al otro, y ahí va, pasando la antorcha, ¿verdad? Y nosotros en la fe tenemos que pasar la antorcha. Tú y yo estamos viniendo al grupo de oración. Mira, aquí estamos puro jovencito como de 15 años. Tenemos un ratito viniendo al grupo de oración. Tenemos unos días viniendo al grupo de oración. Tenemos unos días viniendo a misa. Y esa enseñanza que Dios nos está dando, esa palabra de Dios que entra dentro de nosotros, no tiene que quedarse con nosotros, sino tiene que ir más allá. Vamos a leer la palabra de Dios. ¿Está su Biblia, sí o no? Levanta el dedo gordo del pie derecho que la trae. Mira, ahora sí ya traemos más la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 16. Cuando ya la tengan me dicen amén. Juan 15, 16. La corriente de este mundo está cargando con tus hijos, con mis hijos,
con nuestra esposa, esposo, con nuestra familia. Y quizás no estamos haciendo nada nosotros, no estamos pasando la antorcha, no estamos encendiendo el corazón de ellos por el Evangelio. Yo recuerdo en una ocasión que una persona escogió de padrinos para su hijo, su hija o algo así, a unas personas que, pues que yo no sé si son católicos o no, pero chiste que no van al templo, ¿verdad? Y aparte de no ir al templo ni nada, aparte le habíamos escuchado a esas personas hablar del universo, de las cosas del universo y esas cosas, ¿verdad? Como esas personas que creen más en la fuerza del universo y todo eso que en Dios. Entonces cuando le dijeron esta palabra, ¿por qué estás escogiendo de padrinos a ellos? ¿Verdad? A ellos, que en lugar de Dios hablan del universo y de cosas así. En lugar de pues acercar a tu hijo o tu hija a Dios, van a acercar a la fuerza del universo y todas esas cosas. Y esta persona contestó, el hombre, el papá contestó y dijo, es que no nomás depende de eso, también depende de que le den buen ejemplo. ¿Por qué? Porque el mal se refleja como algo bueno. El mal se presenta como algo bueno. Estas personas son muy buenas, mira, son homosexuales y cuidan bien a estos niños y esto, y mejor que estos que son mamá y papá, y estos hasta los maltratan y todo esto, pues estos están mejor. El mal se disfraza y está cargando con las familias, ¿verdad? Amén, ya tenemos la palabra de Dios. ¿Alguien la quiere leer? ¿Alguien? No se apilen porque si no me van a aventar aquí, ¿verdad? A ver, separa mi hermanito acá que tenga frío. A ver. La palabra de Dios nos dice en Juan 15, versículo 16, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes y les he encargado que vayan y den mucho fruto, y que ese fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que les pidan en mi nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, gracias. Gracias. Bueno, ahí vamos a mirar, ¿verdad? La palabra de Dios dice que Dios nos ha escogido a nosotros, no nosotros a Él. Nosotros venimos al grupo Oración a Misa y eso es porque Dios ha plantado en nuestro corazón de venir a su presencia, ¿cierto o no? Él es el que ha movido acá lo que está dentro de nosotros. Él es el que pone esa necesidad. Él es el que pone ese empuje. Nosotros nomás nos dejamos dirigir por Él. Pero nos ha escogido no para que vengamos y nos llenemos de Él, y eso que nos llenamos nos lo vayamos y lo mantengamos con nosotros. No para que vengamos y nos unjamos con el Espíritu Santo y nos llenemos de su gracia y nos vayamos. Ahora sí ya me voy al trabajo y voy a trabajar y voy a hacer el trabajo contento y feliz, y voy a irme a mi casa y voy a hacer los chilaquiles bien a gusto y voy a hacer esto y esto. No, porque nos hacemos como esos estanques que no se mueve el agua ni nada y pues se cubre el agua, ¿verdad? Sino que nos ha escogido, sí, para que nos salvemos, pero en el proceso para salvar a más personas a través de nosotros. Él nos ha escogido para que toda nuestra familia sea salva. En otras palabras, para hacer realidad su promesa en Hechos 16:31, que dice: si tú crees en el Señor Jesús, te salvarás tú y tu familia. Para hacer realidad esa promesa, tiene que jalar a uno, y jala a una persona, y a través de esa persona va a entrar en el corazón de los demás de la familia. Así es como el Señor quiere trabajar. Por eso dice: ustedes no me escogieron, yo los escogí a ustedes y les he, ¿qué decía? En unas Biblias dice les he encargado, en otras Biblias les dice los he preparado para que vayan y den fruto. Les he encargado, les he preparado. Otras Biblias dice les he ordenado que vayan y den fruto. O sea, eso es lo que Dios quiere, que nosotros vengamos y nos llenemos de su gracia, para que lo que estamos recibiendo vayamos y lo demos más para allá.
Así como ese presidente de El Salvador está haciendo bien firme y nadie lo mueve de sus ideales, que nadie nos mueva a nosotros tampoco de nuestra fe. Y que lo primero que tenemos que llegar es y decirle a nuestro esposo: eso está mal, aunque lo disfraces. Eso está mal ante los ojos de Dios. Que le digamos a nuestros hijos, aunque se enojen, aunque no hagan caso, a quien sea lo que sea, que les podamos decir: ¿sabes qué? Lo que están haciendo está mal. Acérquense mejor a Dios, vayan a misa, hagan esto, hagan aquello. Pero que no permitamos que nosotros miremos lo mal que están haciendo y hagamos como que cerramos los ojos y no miramos. Hay un personaje en la palabra de Dios, ¿verdad? En el primer libro de Samuel, capítulo 1, el sacerdote Elí era sacerdote de Dios, encargado de la expiación de los pecados del pueblo de Dios. Él hacía el sacrificio y Dios perdonaba al pueblo de Dios a través de él. Pero sus hijos de él andaban haciendo el mal. Sus hijos no se acercaban a Dios, sino que andaban haciendo lo que querían con la corriente del mundo. Y Dios le dijo a Samuel: dile a Elí que voy a exterminar toda su familia. A un sacerdote, a un hombre encargado de la expiación de los pecados del pueblo de Dios, a un hombre que Dios le agradaba lo que hacía para el pueblo y perdonaba al pueblo a través de él. A ese hombre le dijo: voy a exterminar su familia. Y la voy a exterminar porque sus hijos andan haciendo lo que quieren, haciendo el mal, y él no hace nada por reprenderlos. Así dice la palabra de Dios. O sea, no lo va a castigar, no va a exterminar la familia porque él no los está deteniendo. No. Si usted lee bien ahí, no porque él tiene que ir y detenerlos y decir: no lo hagas, y agarrarles y amarrarlos y para que no lo hagan. No. Dice: porque él no los está reprendiendo. ¿Qué significa eso? Eso significa que tú no tienes el poder ni la gracia de detener a tus hijos o a tu esposo o tu esposa de hacer lo que quiera hacer, ¿cierto o no? Pero tú sí tienes el deber de ir a decirle: lo que haces está mal y no está bien a los ojos de Dios, y no está bien en la moral, en los principios, los valores que tenemos. Tienes que hacer esto y esto, tiene que ser diferente. Eso es lo que Dios le pedía a mí, que él fuera a sus hijos y que les dijera: eso está mal. Y si ellos no le hacían caso, ellos perdían su vida, pero él salvaba la de él y la de los demás. Pero como él no hizo nada ni lo reprendía, hacía como que él no miraba. Él seguía haciendo la expiación de los pecados, él seguía haciendo el sacrificio a Dios, sabiendo que sus hijos andaban haciendo mal, pero él no volteaba para allá. Por eso digo: voy a exterminar toda su familia. Y lo hizo. A nosotros no nos está diciendo eso Dios, pero tenemos que enterarnos de que si hay una fe en cada uno de nosotros, de que si nosotros creemos realmente lo que la iglesia nos está enseñando, lo que la palabra de Dios nos enseña, tenemos que vivirlo. Y tenemos que pasar esa antorcha a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra familia, y decir: esta es la fe que nosotros profesamos en esta familia y quiero enseñártela para que tú también la vivas. Ese es tu trabajo, ese es mi trabajo, y si ellos no la viven, pues allá ellos, pero tu trabajo y mi trabajo es pasar la antorcha. Si esos que corren le dan la antorcha al otro que llegó, le dan la antorcha y este decide apagarla y sentarse, pues es cuestión de él, ¿no? Es cuestión de él. Pero la cuestión del que la llevó es llevarla encendida y dársela en la mano y decir: sigue adelante. Ese es tu trabajo y el mío. Ese es nuestro trabajo. Es armarnos con esta fe que tenemos, armarnos con la enseñanza, con la doctrina que tenemos, y comenzar a decir: esto es lo que tenemos que vivir, esta es lo que Dios me ha traído a su rebaño para dar fruto, y fruto en abundancia. Dice allí que ese fruto permanezca. O sea que cuando tú te mueras, cuando yo me muera, el fruto de mis hechos, de mis palabras, tiene que permanecer. Eso significa que tus hijos, que tus nietos, que tus bisnietos, tataranietos o lo que sean de nietos,
¿verdad? Puedan decir, nosotros tenemos esta fe. Mi abuelito, mi abuelita, mi tía, si vieras cómo quería que fuéramos a la iglesia, que nos acercáramos a Dios. Y se acuerdan, ese es el fruto que está sembrado en el corazón de esos niños, de esos hijos, de esos nietos, de esa familia. Pero tú tienes el deber, y no nomás los hijos, los yernos y las nueras, y todos ellos tienen que acarrear con ellos. No dejarlos así como hijos que no tienen para dónde ir, ¿verdad? Perdidos por todo el mundo, sino que tengan una guía, que digan, esto es la enseñanza de Dios, esto es la enseñanza de la iglesia, esto es lo que vivimos en esta familia, y esto es la dirección que vamos a tomar. Eso es lo que tenemos que hacer. Y si nosotros hacemos así, si tú y yo hacemos así, por lo menos los que están dentro de nuestra familia van sanando esos pensamientos y van enderezando esa mentalidad, y entonces van entrando en lo que es la verdad, y van entrando en lo que dice, esto está mal aunque lo disfrace el mundo, esto está mal aunque lo disfrace el mundo, porque usted y yo sabemos que los renglones de Dios, que la palabra de Dios no se tuerce, ¿sí? ¿Se tuerce la palabra de Dios? O sea que cuando Dios dice sigue mis mandamientos, dice sigue algunos mandamientos, los que puedan, los demás ahí déjalos. No, ¿verdad? Pero no los tuerce. Dios no tuerce nada, lo de Dios no se tuerce nada. Y el mundo los tuerce, el mundo hace lo que le place. Pero nosotros tenemos que mantener nuestra fe, nuestra doctrina bien puesta, y decir, es que si no está en la palabra de Dios, si Dios no enseña eso, entonces no puedo seguir eso. Cuando uno le habla a los hijos de Dios y de la iglesia, y los hijos no quieren, y los nietos no hablan español, y los hijos nos quieren enseñar, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podremos hacer? Darles una pedrada ahí. Darles unas nalgaditas ahí mismo. Mire. Porque mis nietos no hablan español. Y yo me pongo a ver la misa en mi casa en la mañana a las 9, y la niña chiquita y la otra está. Vamos a meternos a la palabra de Dios. Vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 20. ¿Qué? Hechos 4, 20. Vamos a mirar. No, mi hermana, mire, yo le voy a decir una cosa. Yo si tengo hambre y voy a Rusia, a señas, pero les voy a decir tengo hambre y denme esa hamburguesa. Pero para hablarles de Dios menos de Dios. Pues de las hamburguesas de eso sí, pero Hechos 4:20. ¿Cómo podemos nosotros hacer algo, verdad? ¿Cómo podemos hacer algo? Dice la hermanita, y tiene razón. ¿qué podemos hacer? Pero ¿qué podemos hacer? Uno de las cosas que tenemos que hacer es hablar, ¿verdad? Hablar. Podemos hablar. Dice, amén, ¿ya tienen la palabra de Dios? Amén. Dice Hechos 4:20. Dice, nosotros no podemos dejar de hablar de las cosas que hemos visto y oído. Palabra de Dios. Nosotros no podemos dejar de hablar de nuestra fe, de nuestra doctrina. ¿Qué cree? Mi hermana dice algo bien importante. ¿Qué cree usted? Una vez yo fui a predicar, tengo 23 años predicando la palabra de Dios, y en una ocasión me tocó predicar allá en México, en un centro de rehabilitación. Llegamos, y yo me he invitado, estaba un hermano separado también que iba a predicar, y de repente notamos que en el momento de la predicación que yo iba a dar, se les ocurrió gritar, ya están las carnitas también sabrosas. Todos se pararon, se fueron ahí en las carnitas, se quedaron por allá, y yo tenía que seguir con mi predicación, ¿no? Se lo digo sinceramente, estaban las sillas y no había nadie.
Y yo volteaba y miraba a los del coro y decía, pues, ¿qué hago? Y miren, pues tenía el micrófono y una bocina que habían puesto ahí grandes y eso, pues yo voy a predicar, voy a levantar la voz a ver si oyen hasta allá con las carnitas. Así prediqué, me sudaba, así me caían chorros de sudor, yo no sé qué se pueda llamar eso, no sé si sería vergüenza, yo no sé qué sería, pero estaba predicando y sudando porque estaba vacío. Y yo miraba a todos allá en los arbolitos, come, tranquilones. Yo terminé mi prédica, me metí en oración y nadie oró ni nada. Y yo, terminé y eso, y ahí agarro mis chivas, ahí voy con la cola entre las patas. ¿Me escucharon? ¿Quién sabe? A lo mejor alguno, quién sabe, yo no sé. Pero se siente re feo. Se siente feísimo, se siente feo estar hablando y que tú sabes que no te escuchan, ¿verdad? Cuando la mujer le habla al marido y no lo escucha, también dice, ya no te hablo, ya no te digo nada. Así estaba yo, y así está la hermana con sus nietos. Pero nosotros tenemos que seguir hablando. Yo prediqué mi hora que me tocaba predicar, aunque no había nadie ahí, yo prediqué. Y yo hice mi trabajo. Dice la palabra de Dios. Dice, si alguien está haciendo el mal y tú no le dices que lo está haciendo, esa persona va a perder su vida, pero tú también vas a perderla también. ¿Por qué? Por no haberlo detenido. Pero si tú le dices a esa persona que está haciendo mal y no te hace caso, esa persona va a perder la vida, pero tú has salvado la tuya. Tú tienes el deber de hablar, te escuchen o no te escuchen, te entiendan o no te entiendan. Tú tienes el deber, la responsabilidad, la obligación de pasar esa antorcha, pasar la fe. Y créeme una cosa, a veces cree uno que no le entienden y que no le escuchan a uno, pero la semilla se siembra. Dios es el que se encarga de eso, hermana. Dios es el que se encarga de meter la semilla. Nosotros aventamos palabras a lo tonto, pero Dios agarra una palabrita por ahí y la avienta para donde tiene que ir. Dios es el que se encarga. En una ocasión, mi hijo andaba como de esos hijos que nocturnos, que duermen en el día y viven en la noche. Y mi esposa me decía, no te preocupa él, cómo anda y esto. Sí me preocupa igual que a ti, pero yo actúo de diferente forma. Yo confío en Dios y Él dice su palabra, ¿verdad? Hechos, Juan 16:31 dice que si estamos con el Señor, Él se va a encargar de nosotros, ¿verdad? Mateo 6:33, ¿qué dice? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás, ¿qué? Será por añadidura. Le digo, entonces yo busco a Dios y sigo a Dios, intento pegarme a Dios y hacer su voluntad, y Él se va a encargar de mi hijo. Yo no puedo cambiarle el corazón a mi hijo, yo no puedo agarrarlo y jalarlo porque ya está grande, pero Dios sí puede. Y yo solamente tengo que hablarle de Dios, hablar de Dios, y ya Dios se va a encargar. Y él trabajaba en los barcos en Alaska, por allá, y en una ocasión me dijo, papá, estaba feo, me mandó videos, y sí, como aquí el hermano ya no se veía, era una tormenta horrible. Cuando estuvo el tsunami por allá en India, ¿se acuerdan? Él andaba en el barco por allá, y estaba el tsunami y no se veía nada, y dice que los pusieron de un barco a otro barco en medio del mar, con un hilo de acero, y los colgaban y los escuchaban, y no se miraban si llegaban o no, por la tormentona que había. Entonces dice, yo me agarré rezando el Padre Nuestro, ¿va? De miedo, y se acercaron otras personas y comenzamos a rezar el Padre Nuestro. Ya estamos en la Ave María. Dice, yo traía este trapo agarrado, y se lo trajo el trapo y me lo enseñó acá, dice, y yo traía este trapo y mira, y lo abre así, y decía el trapo, ¿no te das cuenta que Dios es todo lo que necesitas hasta que es Dios todo lo que tienes? Es lo único que te queda. Y ahí me di cuenta que la semilla estaba siendo sembrada, que él tenía a Dios en su corazón, que ahí estaba Dios, que yo no lo estaba viendo, que andaba él nocturno en las cosas malas y de mujeriego y todo eso, pero que la semilla sí estaba ahí sembrada, y que yo estaba haciendo mi trabajo. Lo demás es de Dios. Dice la palabra de Dios, Hechos 4:20, no podemos dejar de hablar
de las cosas que hemos visto y oído. No podemos dejar de hablar de las maravillas de Dios. No podemos dejar de hablar de nuestra fe. No podemos dejar de hablar de nuestra fe. No podemos dejarla a un lado y vivir nuestro día cotidiano sin hablar de nuestra fe. Con los nuestros, empezando con los nuestros, ¿verdad? Y de ahí para adelante, vamos a la palabra de Dios nuevamente, a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. 2:12. Pedro 2:12. Dice la palabra de Dios. ¿Qué podemos hacer? Primero, hablar, ¿verdad? Por eso tenemos voz, por eso tenemos boca, tenemos que decir, aunque no nos escuche, aunque se volteen para otro lado, como me hicieron en esa predicación a mí, aunque pase lo que pase, tú tienes que seguir diciendo tu fe, tienes que seguir hablando de lo que crees, porque si no lo crees, ¿por qué lo hablas, verdad? Pero si tú crees en algo, si tú crees lo que la iglesia nos enseña, si tú crees en nuestra doctrina, tienes que pasar esa antorcha, tienes que pasársela a tus nietos, a tus hijos y decirle, aquí está, esto es lo que hemos creído, esto es lo que venimos acarreando la familia, es la mejor herencia. Hay gente que se da un anillo y eso, esto era de mi abuelo, y luego lo tuvo mi mamá, y ahora lo tengo yo, y ahora te lo paso a ti, mira, mija. Bueno, pues es mucho más importante pasar esa fe que un anillo. Es mucho más importante asegurarnos de que ellos también van por el buen camino y por el camino que es. Y sabes una cosa, si tú ves que siguen por el mal camino, no te preocupes, que la semilla está sembrada y que de lo demás se encarga Dios. 2:12. Y vamos a leer 1 Pedro 2:12. Dice la palabra de Dios: lleven una vida ejemplar en medio de los que no conocen a Dios. ¿Qué dice? ¿Qué significa que llevemos una vida ejemplar en medio de los que no conocen a Dios? ¿Qué quiere decir eso? Que seamos diferentes. Quiero decir, si eres cristiano, que te portes como cristiano, que seas diferente, que des ejemplo, como dice el hermano. Soy cristiano, soy católico, pórtate como católico, pórtate como cristiano, no como católico galletabacas, como católico que vive su fe, que vive una vida cristiana, que cree en su doctrina realmente y que dice, esto es lo que creo, esto es lo que enseña la iglesia, esto es lo que creo y esto es lo que vivo. Así dice, compórtate así, no como los que no conocen a Dios, no como los que no conocen a Dios. Y luego vamos a seguir. Lleven una vida ejemplar en medio de los que no conocen a Dios. De este modo, esos mismos que lo calumnian y los tratan de malhechores notarán sus buenas obras y darán gloria a Dios el día de su visita. Palabra de Dios. Aquí está hablando también de la otra forma que nosotros tenemos que hacer. Primero, hablando. Segundo, con las obras, con los hechos. Por ahí sabemos nosotros que los hechos, como dicen, habla más que 1000 palabras, ¿verdad? Los hechos hablan más que cualquier cosa. Yo podría hablar lo que quiera, pero si mis hechos están totalmente diferentes a lo que hablo, sale mal. Yo tenía un compañero de trabajo que él toca en un grupo católico. Entonces éramos compañeros de trabajo. Y él allá en el trabajo, pues hablaba peladeces y hablaba todo tipo de barbaridades, doble sentido y de todas las cosas, ¿verdad? Y yo lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba. Y escuchaba a los compañeros que en una ocasión les llevó sus CDs y le decía, ¿para qué te lo compro? Mira cómo eres, mira cómo te portas. Y un día me atreví y le dije, oye, mi hermano, mira, ven. Yo era su supervisor de él y pinté una raya así. Él estaba de aquel lado, yo de este lado. Le dije, tienes que decidirte de cuál lado estás, si de este lado o de aquel lado.
No puedes estar así, dice la palabra de Dios. A los tibios los vomito. O de acá o de allá. O le tocas a Dios, o vives tu fe, o quédate ya. Pero tienes que ser decidido, porque lo que estás haciendo es siendo piedra de tropiezo para otras personas. Estás bloqueando la fe de otras personas, porque cuando una persona se quiere acercar a Dios, pero de repente ve tu actuación y dice, no, ¿para qué voy? Tú tan peor que yo ya. ¿Para qué voy? Y lo que estás haciendo es piedra de tropiezo. Estás alejando almas de Dios en lugar de traer almas a Dios. Y él fue sincero conmigo y me dijo, mira, yo cuando le toco a Dios, le toco con toda mi alma. Con toda mi alma le toco las alabanzas. Pero cuando estoy con los amigos, me porto como ellos. Y así soy yo. Dije, bueno, yo nomás te lo estoy diciendo porque yo tengo el deber de decir. Ya tú sabrás si quieres seguir igual o como quieras, pero yo ya te lo estoy diciendo, que lo que estás haciendo, que todos tus compañeritos aquí no se acercan a Dios por gente como tú. Porque se alejan más, aún se alejan más, o endurecen más el corazón por el ejemplo que estás dando. Y punto, y así la dejamos, ¿no? Pero eso es lo que tenemos que hacer. El ejemplo habla más que 1000 palabras. A mí me decían, cuando comencé en el caminar, me decían, jala a tu hermano, jala a tu hermana, jala a tu hermano, jala a tus tías. Allá yo vivía en Geme y me decían, dile a tus tías que vengan al grupo de oración. No, hombre, para mí era una vergüenza. Se lo digo honestamente, yo en el grupo de oración, y ahí iba el grupo de oración y bien, ya lleno, y yo con un ardor y todo, pero que me dijeran, que le dijera a mi hermano y a mi mujer, no. Mi esposa me reclamaba y me decía, ¿por qué no les dices? Porque no tengo ese don. Me da vergüenza. No me da vergüenza lo que hago, no me da vergüenza andar con lo de Dios, pero me da vergüenza ir y decirles. Sí, ¿verdad? Yo me enfoqué en tratar de vivir el Evangelio y tratar de dar buen ejemplo en el trabajo y donde quiera que yo andaba. Y llegó el momento que de repente una tía, ¡pum!, cae el grupo así, solita. El nieto la llevó, digo, el hijo de ella, la llevó y cayó. Cayó el esposo, ¡pum!, cayó el otro hijo, cayó otra tía, cayó mi hermano. Escuché que mi hermano de allá en México se acercó a Dios y andaba por ahí cantando en un coro. No sé cómo cante, pero que andaba cantando. Entonces cuando me empecé a dar cuenta que Dios estaba haciendo la obra en mi familia, que yo no tenía la necesidad de ir a hablarles, sino que predicar con los hechos míos. El ejemplo de decir, yo vivo el Evangelio, yo vivo lo que la palabra de Dios me dice, y Él va a jalar mi familia poco a poco. Mi hermana. Pero en mi pueblo, un señor daba unas predicaciones tan hermosas que ayudó a mucha gente, pero como él empezó a andar en las cabalgatas y todo, y tomando cerveza, se salió todo el grupo. En una ocasión me tocó, fui a un grupo de oración y ese día lo habían hecho de testimonios. Yo dije, pues voy aquí a llenarme, ¿no? Y observé que como la gente no se para a dar testimonio, no sé por qué, tienen temor igual o tienen vergüenza, ¿no? Pero como no se paraba nadie, en el coro, el que canta muy bonito, hermosísimo, se para y dice, bueno, yo voy a dar testimonio. Y dice, en esta semana tuvimos un pleitonón, yo y mi vieja. Pero un pleitonón tremendo que me quebró una de mis guitarras en el hombro. Así fue su testimonio, literalmente así fue. Y la hermana se le para a un lado y ya pues él, yo creo que casi le pasa el micrófono. Y ya la hermana dice, sí, le quebré, pues nos enojamos mucho y pues, ¿qué? Somos humanos, y, igual que ustedes. Nos enojamos, le quebré su guitarra en el hombro, dice. Y bueno, ya estamos bien, gracias a Dios que ya estamos bien. Cuando la hermanita estaba diciendo eso, yo noté que como unas 8 o 10 personas se pararon y se fueron. Se fueron.
una ocasión, en otro grupo de oración, una señora llegó con gran necesidad de Dios. No la conocíamos. Ahí en Heaven. Llega y escucha ese coro. Me voy a saltar esto, no la partí. Escucha ese coro. Y se acerca a Dios y empieza a sentir la presencia de Dios. Empieza a sentir la presencia de Dios fuertemente. Y todos, las semanas ahí estaba presente en ese grupo. En una ocasión desapareció. Y cuando desapareció, después como a las semanas la mira una hermanita y dijo, ¿por qué no va en el grupo de oración? Hermanita, la extrañamos, ¿por qué no anda? ¿Para qué voy? Yo sentí la presencia de Dios a través de la voz de estas personas que cantan bien hermoso. Y Dios iba sanando mi vida, iba encargándose de mi vida, pero a esta persona la miré acá en la calle con unas cheves bien entradas. Dice que si están peor que yo, ¿para qué voy? Testimonio. El ejemplo, como dijo el hermano. El que nosotros realmente vivamos el Evangelio, que realmente vivamos nuestra fe allá afuera, es importantísimo. Y más aún a nuestra propia familia. Yo escuché personas, mujeres especialmente, que decían en su testimonio, no, allí mis hijos me dicen que para qué vengo al grupo, que sigo igual. Cuando daban su testimonio decían eso. Me dicen mis hijos que para qué voy, que yo soy igualita, que no cambie, pues mejor que ya no venga. Y es que no damos ese cambio, no damos ese clic, queremos seguir con nuestras ideas y no dejamos que el Espíritu Santo vaya a hablar. Sabemos que no es fácil, sabemos que seguir la corriente de nuestra fe, seguir nuestra doctrina, nos cuesta. Cuando te enojas y quieres explotar de repente dices, no, ¿y por qué no voy a explotar? Pues, ¿se lo merece este chango? De decirle lo que tengo que decirle, ¿verdad? Sacarle la lengua, se lo merece. Pero hay una voz acá adentro que te dice, no lo hagas, no lo hagas. ¿Recuerdan a Santa Mónica, verdad? La mamá de San Agustín, cómo tenía problemas con su esposo, con su hijo, y ella se aferró a un testimonio, ella se aferró a vivir una fe, a enseñar que vivía una fe. No, escuche bien, no le importaba que su hijo anduviera haciendo lo que hiciera, no le importaba que su esposo no fuera a dormir, se acostara con otras viejas por allá en 4 o 5 días y después regresara. Su testimonio es que cuando regresaba su esposo, aún ella iba y le quitaba los zapatos y lo ponía a descansar su esposo y le servía su comidita y no le reclamaba nada. Pero lo tenía en oración, lo tenía en la oración, y ella dando ese ejemplo, ese testimonio de una fe bien puesta. Y el resultado es que tenemos un San Agustín. El resultado es que su esposo fue convertido también. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Recuerdan la palabra de Dios, Josué 24:15? El libro de Josué 24:15, que Josué le está hablando al pueblo y le dice, no hagamos las cosas que no son. Acuérdense cuántas bendiciones Dios nos ha bendecido, cuánto Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Y termina diciendo, no sé ustedes si me hagan caso o no, pero mi familia y yo serviremos a Dios. Mi familia y yo alabaremos a Dios. ¿Y él habló por quién? ¿Por quién habló por él? Por su familia. Pues no sé si dijo que era, no es que quiera. Si está en mi casa, va a vivir esta fe. Si está en mi casa, yo voy a enseñar, y así es como la moral, los principios, los valores cristianos, mi fe católica, mi fe se va a vivir en esta casa. Ya cuando se mueva por allá, pues él sabrá, pero en mi casa no se mete otra fe, otras creencias, sino la creencia que tengo en mi casa. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos ahorita y vamos a entrar en oración. Vamos a deja tus cosas a un ladito. Te voy a pedir que te pongas cómodo ahí donde estás y que comiences a cerrar tus ojos y comiences a pensar
En tu familia, primeramente, comienzas a pensar cómo está tu familia.